Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Artes, y venimos a hablarles de cuál fue para nosotros el papel que cumplió el Internet y las redes sociales en las manifestaciones estudiantiles que hubieron el año pasado. Les daremos una pequeña contextualización, luego enfatizaremos en qué fue lo que sucedió en las redes sociales, también habrá un aspecto donde incluimos a las facultades de artes y al final tendremos la información de unas entrevistas que realizamos respecto al asunto y unas conclusiones. Pues como ya sabrán, el año pasado, 2018, en el segundo semestre, se llevó a cabo el paro estudiantil, movilización y paro estudiantil, respondiendo a la crisis de la desfinanciación que atravesaban y todavía atraviesan porque, como sabrán, los resultados aún no se ven. En esta movilización tuvo un gran papel la Universidad de Antioquia, aquí en la ciudad de Medellín. La universidad fue una de las grandes promotoras de la movilización artística, cultural y pacífica. Y nosotros en esta manera de responder a esa crisis notamos que había un papel muy importante de las redes sociales, un papel de presión cultural que no solo abarcaba entonces ya a convocar y hacer que convergieran los estudiantes, sino también los otros actores que son la comunidad en general, logramos llegar a ellos y como sabrán, antes de esta movilización hubo otro evento en el 2011 con la MANE, Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, quienes también se movieron bastante, lucharon bastante y lograron bajar el proyecto de ley 112, el cual el objetivo era reducir al máximo los aportes del Estado para la educación superior. En ese momento los estudiantes lograron bajar el proyecto, presentar un proyecto alternativo, pero después de eso tuvieron diferencias internas y empezó a decaer el movimiento, a silenciarse y estuvo durante años latente porque el trabajo político se continuó sin parar y vuelve a surgir en el 2018 con esta nueva problemática. Nosotros pudimos ver que las facultades de arte a nivel nacional en coyunturas pasadas habían tenido un papel muy quieto, muy alejado de lo que era la participación política. En el año pasado la crisis fue de tal magnitud que se vio necesario que las facultades de arte, desde su expresión artística, con esa capacidad que tiene el arte para movilizar a la gente y que confluyan en un punto en común, que entraran a tomar un papel muy importante. Las expresiones artísticas desde el espacio físico, aunque eran muy significativas, se fueron quedando cada vez más cortas y se veía la necesidad de imaginarnos otras maneras de llamar a la gente, por lo que se piensa la herramienta de las redes sociales. Las redes sociales, por el hecho de que es un medio fácil, masivo y gratuito, que podemos ver que actualmente es algo que todos usan. Hay que replantearnos si eso se pueden seguir llamando nuevos medios y nuevas tecnologías, porque podemos evidenciar que es algo que influye en gran medida en nuestras vidas. Podemos decir que casi todo el mundo tiene un celular o usa alguna red social o tiene acceso a internet. Bueno, designificar el discurso, una apuesta artística, una apuesta del movimiento estudiantil. Cuando sucedió lo del 2011, las facultades de artes, con sus propuestas artísticas, pues generaron algo muy importante que era esa convocatoria y esa unión de la gente con los estudiantes para luchar por la educación y descubrieron que las redes sociales, o sea, las empezaron a integrar y se dieron cuenta que era un elemento importante, ya que lograba legitimar la actuación del movimiento estudiantil, de la lucha. Ahora, actualmente, con lo que sucedió en el 2008, decidimos retomar esa experiencia y potenciarla. O sea, nos dimos cuenta de que
vamos a usar los medios en lo que más podamos para poder sensibilizar a la gente, sensibilizar al público e invitarlos y convocarlos a lo que eran marchas, conversatorios, plantones y seguir actualizándolos con respecto a la situación que se estaba viviendo. En el caso de la Universidad de Antioquia surge de una manera casi espontánea el uso de estas redes. En primer medida no se pensó en verdad por qué era necesario el uso de estas, pero en el caso de la Facultad de Artes, en la primera asamblea que se hace, lo primero que surge es la idea de hacer un comité de difusión en redes. Con la intención de, antes de llegar con un discurso profundo sobre de qué se trataba la crisis, se necesitaba primero captar la atención de la gente. Por eso se decidió usar un lenguaje muy propio de Internet, que fueron los memes en nuestro caso. Esto es lo que nosotros llamamos desescenificar el discurso, que a partir de la sátira y el humor, utilizando estos lenguajes de Internet, poder lograr que estas ideas que surgen del ámbito universitario calen el colectivo popular. Además de darle un uso informativo y de agitación y propaganda, porque para eso lo empezamos a usar inicialmente, las redes sociales, llegó un punto en que ya no solo se estaba publicando los eventos, las negociaciones, las respuestas del gobierno, sino que también se empezó a hacer como un medio de denuncia, ya que en muchas de estas movilizaciones, que cabe recalcar, y lo recalco mucho, eran pacíficas, siempre hubo presencia del ESMAD y siempre estuvieron esperando y se generaron muchas agresiones hacia estudiantes. Entonces usamos este medio como medio de denuncia, ya que nos dimos cuenta que los medios tradicionales, los noticieros tradicionales cuentan estos hechos de manera muy parcial, demasiado parcial. Entonces no nos sentimos identificados con esto, nos sentimos, se podría decir que hasta vulnerados, así que empezamos a hacer uso de las redes, dando la posibilidad a cualquiera de hacer y participar, haciendo registros de videos, de fotografías, testimonios. Entonces empezamos a darle un uso más especial a este medio y poder que todos en el país se empezaran a dar cuenta que en cada ciudad estaba pasando algo, nos estaba pasando algo. Esto nos permitía poder contrastar nuestra perspectiva de lo que estaba pasando con la perspectiva de los medios tradicionales que lógicamente cumplen su agenda política. Como un ejercicio práctico, lo que hicimos fue indagar cuáles fueron estos actores informativos y periodísticos que se formaron en torno a la coyuntura y que cumplieron un rol muy importante, como es el caso del el colectivo Desde el 12, de la Facultad de Comunicaciones, o Aquí Noticias, que es un estudiante de Derecho, o el colectivo Le Cuento la U. Nosotros nos comunicamos con el colectivo Le Cuento la U. Le Cuento la U nace dentro de esta coyuntura, él no tenía antecedentes. Entrevistamos a Jennifer Mejía, que hace parte del colectivo, y ella nos cuenta que la iniciativa de entrar a las redes sociales era primero poder informar, que todos los estudiantes estuvieran bien informados de lo que estaba pasando, para que pudiera haber posteriormente una buena participación en lo que son las asambleas, las votaciones. Y nos cuenta que accedieron al medio intentando ser lo más objetivos posibles, como ya dije anteriormente, sintiéndose no identificados con lo que sucedía en los medios tradicionales. Nos hablan que las redes sociales les han ayudado mucho con este proyecto, por lo que es de fácil acceso, es gratuito, y es un medio que está en circulación bastante fuerte, es el medio en auge entre los estudiantes universitarios, que eran a los que estábamos afectados directamente con la problemática, y de ahí empiezan a salir, por decirlo así, como redes hacia el exterior de la universidad. Entonces el problema ya no se queda aquí dentro.
Las redes sociales tienen una característica de que siempre se están bombardeando con información constantemente, pero nosotros intentamos utilizar eso mismo a nuestro favor para podernos posicionar los temas que se estaban hablando en la universidad como tendencias nacionales. Esto se vio reflejado cuando personas ajenas al ámbito educativo comenzaron a hablar también de estos temas. Sí fueron desde comediantes hasta periodistas como por ejemplo La Puya o Daniel Samper y Pirri, hasta cantantes que abrieron los espacios en sus conciertos como fue Roger Waters o Residente. Y vimos que esto tenía la capacidad también de llegar al exterior cuando divulgadores de ciencia españoles desde el otro continente comienzan a hablar también de qué es lo que está pasando en Colombia. Vimos que este medio tiene la capacidad de llegar a miles de personas y en segundos. El recurso digital influyó fuertemente también en las propuestas artísticas de protesta que salieron por parte de las universidades. Ya no solo era un medio para difundir, sino que se empezó a incluir en el mismo lenguaje de las propuestas artísticas. Un ejemplo de ello es el Haka por la educación, propuesta que se hizo basada en una danza maorí. También el reggaetón Parranda por la educación superior, el cual lleva dentro de su letra el hashtag que identifica todas estas acciones en pro de la defensa de la educación superior, que era SOS Universidades Públicas, y también el hashtag Artes Resiste y UDA Resiste. Pudimos ver que entonces no es solo algo que se utilice como medio, sino que comienza a permear en las expresiones artísticas, porque como su objetivo era difundir, se incluyeron en la canción y en todas las propuestas ese lenguaje del hashtag y del meme. Para esto entrevistamos a la profesora de la Universidad, Tatiana Zambrano, porque ella tiene unas propuestas artísticas en torno al uso de estos medios. Tatiana es artista plástica igualmente. Ella realizó una propuesta que se llama Compañeros Yo Me Encargo, en la cual ella crea una nueva imagen para las FARC, ya como un partido político y no como una guerrilla, y ella, como lo principal que usó para poder realizar este proyecto fue estos medios, estos nuevos medios, para poder comunicarse con el mismo Timochenko a través de correos repetitivos y luego publicando varios videos en los que uno de ellos, presentando la propuesta, se llegó hasta un noticiero real y lo publicaron como una noticia real, no como una propuesta artística. Ella nos habla sobre cómo actualmente estos medios son muy desaprovechados por los estudiantes. Nos dice, si los medios tradicionales pueden manipularnos y pueden presentar las noticias que ellos quieren, porque nosotros no podemos hacer también uso de nuestros medios y hacer la revolución desde estos medios, entrar al sistema y trabajar en el sistema para la revolución. Nos contaba sobre cómo la revolución puede estar quedándose muy análoga, como si fuera una tradición. Nos hablaba de los capuchos y hasta de los mismos profesores, que la información en estos grupos es muy lenta. Los capuchos todavía nos dan folletos, fanzines, folletos, y los profesores todavía para reunirse ponen carteleras y los correos nos contaba que llegaban muy tarde, entonces ya para asistir a la asamblea no era posible. También nos habla de cómo esta arma, digámosle arma de las tecnologías, de las nuevas tecnologías y redes sociales, también es un arma de doble filo, porque quien puede acceder a ver una asamblea en streaming, que pueda saberlo todo mientras esté publicado, va a dejar de asistir a la universidad físicamente, entonces la universidad poco a poco se va a quedar desolada y ya la participación física no va a ser tan fuerte como en tiempos anteriores. Bueno, como conclusiones pudimos ver que es necesario actualizar el lenguaje. El movimiento estudiantil se está quedando rezagado a la hora de llamar a la gente
porque no se ha hecho una correcta lectura de qué es los cambios que pide el momento. Y es necesaria una alfabetización política sobre estos nuevos medios, porque así como nos sirve para algo positivo, es claro que es una parte, la información es una parte esencial del poder del capital, con lo cual pueden desmovilizarnos y oprimirnos. Igualmente hay que entender que los medios son precisamente eso, medios, no fines. Si nos quedáramos concentrados en una propuesta únicamente en medios para luchar por una causa, se va a quedar solamente allí, en medios, porque la política se construye con sujetos reales y no por medios que intentan opacar su presencia. Entonces hay que hacer un buen uso de ellos, pero tampoco podemos dejarnos llevar. Siempre hay que saber que para estos casos tenemos que participar activamente, presencialmente, porque siempre un comentario en una publicación o compartir algo en realidad no va a ser tan fuerte como que vayas a votar o que estés presente en los conversatorios o que estés al tanto de los acuerdos y que te pronuncies respecto a ello.